Entonces, lo que estamos haciendo hace un tiempo acá, no les voy a dar todo el contexto, es viendo qué cosas tiene que hacer la cabeza y qué cosas debe hacer el cuerpo. No es más importante el uno que el otro, son complementarios, necesarios. Y ahí se nos van cayendo varias mentiritas que teníamos y vamos reforzando varias verdades. ¿Listo? Hasta ahí ese es el contexto. Ahora sí vamos a empezar. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a bajar, esto está en nuestra página web, después lo organizamos un poquito mejor, pero vamos aquí. Muy bien. Y en este momento, todo lo que usted ve a la izquierda, cabeza, cuando usted rol de cabeza. Todo lo que usted ve allá a la derecha o más para allá, cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos fuimos. Ya hemos visto varias. Si usted quiere enterarse de todo lo que hemos hablado del anterior, véase los videos en YouTube que hemos subido, los últimos 3. Ahí está todito. Está muy bueno. ¿Listo? Ahí los puede estudiar y analizar. Nosotros queremos hacer un día un libro que se llame Cabeza y Cuerpo. Vamos a hacerlo. Y cuando esté terminado, necesito que lo traduzcamos a inglés. Cabeza y Cuerpo se va a llamar. Y vamos a enseñar todo esto con calma. Para que usted pueda un día pasarle un libro a alguien, dar un seminario, traerlo a un instituto. Porque este diseño sirve en cualquier parte de gobierno. Donde hay gobierno. ¿Se acuerda que ya vimos, digámosle a los nuevos, los que ya ustedes ya saben, cuáles son las 7 áreas de gobierno que existe? Que ese es otro libro que hay que hacer, las 7 áreas de gobierno. ¿Cuáles son? La primera, el gobierno de Dios sobre el individuo. Ese es el primer área de gobierno. El gobierno de Dios sobre nosotros, como individuos, solitos. Luego, el gobierno de Dios, o más bien, ¿el gobierno de quién sobre quién? Cuando hay un matrimonio. El gobierno de Dios a través del esposo y en favor de la esposa. Ese es el del matrimonio. Todos son invento de Dios, ¿no? Por eso tenemos que nombrarlo. El tercero, el gobierno de Dios a través de los padres en favor de los hijos. El cuarto, el gobierno de Dios a través de los ministros de la palabra de Dios en favor de el pueblo de Dios, de la iglesia. Ese es el gobierno de la iglesia. Muy bien. Ese lo vamos a estudiar también después. Luego, el gobierno de Dios, ¿cuál sigue? El civil, muy bien. El gobierno de Dios a través del gobierno civil en favor de una nación. Muy bien. El otro, el sexto. El gobierno de Dios a través de un grupo de personas que actúan como rol de cabezas en una organización X o Y. Compañía, organización, ONG, equipo de fútbol, de todo lo que quiera. Eso es una organización. Y hay uno más, un gobierno más. ¿Cuál es? El invisible, el espiritual. Hay un gobierno espiritual, el que usted y yo no vemos, pero que existe, donde hay ángeles que tienen también sus rankings, sus jerarquías, y los que se rebelaron también. Ahí existe algo. Ahí están los 7 gobiernos. No hay más. Eso abarca toda nuestra vida. Y en todos esos 7 gobiernos, cuerpo, cabeza o cabeza y cuerpo, siempre va a haber ese diseño. ¿Listo? No siempre vamos a hacer el rol de cuerpo, no siempre vamos a hacer el rol de cabeza. Por eso hay que aprender los dos, tanto hombres como mujeres. ¿Listo? Muy bien. El último sábado, hace 8 días, quedamos en la 3. No, en la 2, perdón. Ahí acabamos. Alcanzamos a explicar cómo la cabeza debe delegar carga, pero una carga liviana. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Como el Señor dijo, carguen con mi yugo porque es suave y liviano. Y nosotros cuando somos cabezas, adivine qué hacemos. Le delegamos a nuestros cuerpos cargas pesadas y difíciles de llevar que ni siquiera nosotros queremos llevar. Ya lo hablamos, ¿no? Veas el video. Muy bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando somos cuerpo delegamos carga sobre cuando somos cabezas, delegamos carga sobre el cuerpo. Si un esposo delega mucha carga sobre su esposa y la quiere perfecta, ¿qué hacemos? La dañamos. Cuando un jefe no analiza el trabajo que está delegando a su equipo de trabajo, ¿qué hace? Hasta les daña las familias, porque creen que tenerlos ahí hasta las 9 de la noche todos los días es que es un buen trabajador. Y no nos preocupamos. Entonces, pila si usted llega a ser jefe. Porque el Señor dijo que como cabeza de nosotros como individuos nos delega carga, una carga liviana. No es que sea fácil,
es que se puede llevar. Él sabe cuánto podemos cargar. ¿Por qué mi hija ya está ahí? Porque sabemos que ella puede hacer esto en este momento. ¿Usted se imagina donde yo traiga la de 6 años ahí? Aunque nos puede sorprender de pronto. Pero no, le estoy delegando algo que quizás la vamos a poner como en aprietos ante todos. Y si yo traigo la de 6 años y ella lo hace mal, ¿es culpa de quién? ¿De quién es culpa? ¿De ella? No, de mí porque le delegué mal. ¿Sí ve lo que hablamos hace 8 días? Por eso la cabeza es responsable de lo que le está delegando a su cuerpo, en toda área. Por eso cuando el gobierno civil empieza a delegar cargas mayores de las que podemos llevar, incluyendo impuestos, cuando es más de lo que podemos, ¿qué nos va a hacer? Nos asfixia. ¿Cierto que sí? Muy bien. Y eso lo alcanzamos a ver. Pero el cuerpo, con respecto a eso, cerramos con eso hace 8 días, debe actuar con diligencia. Es decir, toda carga que se le ponga, no sea perezoso, llévela a cabo. Porque que no le pongamos una carga mayor que puede llevar, no quiere decir que vamos a ser perezosos, a no ser diligentes. Y tenemos que estar moviéndonos. Una persona que no se mueve es una persona que no es digna de confianza y por ello pierden trabajos. ¿O no? ¿Cierto que sí? Muy bien, pero eso ya lo hablamos hace 8 días. Vamos a seguir con el tercero. Vamos a abrir ese, vale. Dale clic. Esto está en la, pero de acá, del cabeza, mi amor. Ahí. Ábrelo, dale clic. ¿No te abre? ¿Por qué? ¿Quién está? ¿Dónde está Dieguito? Llámeme a Dieguito. Porque ahí están las bases bíblicas. Cuando usted le da clic, le baja y nos salen las bases. Llámeme a los chicos de la tecnología. Pero mientras tanto les voy a ir explicando algo interesante. Y es que la cabeza hace el trabajo visible. La cabeza hace el trabajo visible. Es el que se ve ante el público. ¿Cuántos de nosotros somos envidiosos y queremos es que nos vean a nosotros? No, la cabeza es el responsable de ser el visible, más, pero el cuerpo con respecto a eso debe menguar y hacer el trabajo ¿qué? Invisible. ¿Ya abrió? Toca que me llamen a Dieguito, Dieguito sabe. O actualicen la página, eso tiene que abrir normal. Miren, ahí verá. Igual se los voy contando y yo ya les sé dónde están las citas bíblicas. ¿Ya abrió? Uy, ya me salvé. Ya, ahora sí. Esto está en la página web. Usted lo quiere estudiar, lo puede ir a mirar. ¿Listo? leygracia.com. Entonces, mire, la cabeza debe hacer el trabajo visible para dar a conocer a Dios. Hay muchas citas bíblicas, pero me voy a enfocar en una que es la más representativa. Yo le quiero hacer una pregunta antes de mostrarle este ejemplo que es muy claro. Antes de que Jesús en forma humana apareciera en la tierra, ¿quién estaba liderando digámoslo así, liderando ante el pueblo el consejo de Dios en ese momento? ¿Quién era? Juan el Bautista, muy bien. En ese momento, Juan, el que bautizaba en el río Jordán, era el que estaba liderando, digámoslo así, la enseñanza del pueblo pública y el llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que él estaba preparando el camino, pero él sabía para quién, no era para sí mismo. Pero en ese momento él tenía un rol de ¿qué? De cabeza. En ese momento él estaba siendo visible, el visible era él en ese momento. Por ende, él estaba dando a conocer y era el que la gente veía. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero vamos a leer las escrituras que nos dicen qué pasó. Leamos Juan, hay más que pueden, pero leamos Juan 18, porque quiero ir al grano. Esto es parte de lo que la cabeza debe hacer. Juan capítulo 18. Es el visible cuando está haciendo ese rol, correcto. Pero vamos a ver qué pasa. Juan capítulo 18, versículo 37. ¿Listo? Espérame a ver si lo hicimos bien.
No, 17.3, perdón, 17.3. Esperen a ver qué. No, pero este no es el que quiero mostrarles. Ya les voy a mostrar. Ábreme aquí el 3 de Mengua, acá, por favor, porque quiero mostrar aquí, eso. Juan 3.30, perdónenme. Ay, qué pena con ustedes. Creo que es Juan 3.30. Es que hay varios, pero quiero mostrarles uno en específico. Disculpen con ustedes. Juan 3.30. Vamos a ver si es este. Sí, es este. Pero quiero que lo leamos desde el versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22. Miren lo que estaba pasando. Entonces, Juan era el que tenía el rol de cabeza en ese momento. Juan era el que hacía visible o era el visible ante el pueblo como líder de lo que se estaba predicando y la palabra de Dios. Pero miren lo que dice las Escrituras. No fuimos. Versículo 22 del capítulo 3 de Juan. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. Es decir, ahora ya no estaba solo bautizando Juan, sino que Jesús y sus discípulos estaban bautizando en otra región cercana. Vamos a ver qué pasó. Cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, miren lo que le dijeron a Juan, rabí, es decir, como maestro. A Juan le llamaban rabí, maestro. ¿Y qué le dijeron? Fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con nuestro corazón un poquito carnal? Que vengan y le digan, acuérdese, usted era la cabeza, ¿no? Usted era el que bautizaba. La gente iba y lo buscaba, era usted. Y de repente le vienen con un querido chisme. Imagínate que ahora todos están acudiendo a ese del cual tuviste testimonio. ¿Qué hubiéramos dicho? Uy, se nos están robando las ovejas, ¿cómo así? No, venga, hacemos una campaña ahora sí evangelística más fuerte. Es más, diga que vamos a regalar comida y verá que nos llegan otra vez acá. ¿Cómo así? Pues sí, yo dije que él era eso, pero ya nos van a desbancar. Es como cuando usted está en el trabajo y de repente llega alguien y usted escucha que lo van a ascender y no a usted. No, yo ¿cómo así? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que frenar me tienen que ascender es a mí. No, Juan leía el tiempo. Leía el rol que tenía y leía que su rol ahora iba a cambiar. Él iba a pasar de ser cabeza a ser ¿qué? Cuerpo. Escuche lo que dice. Responde él, Juan, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo o el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, él se llamó amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Se parece a nosotros un poquito, ¿no? Y esta es una de las frases más maravillosas que he escuchado del corazón de un ser humano. ¿Qué dijo? A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Él pasó en ese instante e entendió que Dios lo estaba llamando ahora a hacer rol de cuerpo. Ahora él dijo, yo ya tengo que menguar, ahora voy a hacer que todos lo miren a él. Eso es lo que hace un cuerpo. Pero nadie nos enseña eso, ¿verdad? Yo estoy preparando a mis hijas, porque tengo 3 mujeres, para que sean cuerpo de un futuro hombre. No a que peleen a hacer cabeza los dos. Hija, tú tienes que estudiar para que no te dejes de los hombres. Y si te casas, no te dejes. ¿Usted cree que yo le voy a decir eso? Al revés. Hijas, un día vas a ser liderada si te casas por un varón. Esmérate por ser la persona idónea. Aprende a menguar para que otro crezca. ¿Entiende lo que tengo que enseñar? En un matrimonio ellas van a ser cuerpo, jamás cabeza. ¿Me agarran? Pero quizás en un trabajo un día Dios las ponga con rol de cabeza, o sea que también les tengo que enseñar a ser cabeza.
en otras áreas que quizás puedan llegar a ser o a tener. Pero toda persona que llega a ser cabeza en un tema profesional es porque antes, o debió haber, si no, a menos de que haya soborno en medio, debió haber sido cuerpo. Porque tiene que tener experiencia. La experiencia se gana siendo cuerpo, no cabeza. La cabeza es la que ya tuvo experiencia y por eso puede dirigir. Y Juan ya tenía la experiencia, pero fue algo maravilloso, ya tenía todo, pero Dios le dijo, ahora sé cuerpo. Y él dijo, voy a menguar, yo ya no voy a pelear que vengan conmigo, al revés, a mí me alegra es que vayan con él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Nosotros debemos ser así. Eso es el rol de cuerpo. Por eso Juan dijo, esa es una de las mayores frases de un ser humano humilde para ser y quien entendió qué es ser cuerpo. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Por eso nosotros cuando tenemos una relación con el Señor, nosotros somos cuerpo. Nosotros no estamos aquí para que nos aplaudan a nosotros, ni para que se gocen diciendo o que nos trate como si fuéramos estrellas de rock, o que no se pueden tocar, no se pueden visitar, no se les puede llegar a hablar. ¿A quién tienen que conocer? ¿A quién tienen que aplaudir realmente? ¿A quién tienen que ir? Es a Él. Nosotros somos solo cuerpo. Normales. Nosotros estamos menguando a nuestra voluntad para que lo conozcan a Él. ¿Ustedes creen que por mi voluntad yo estuviera acá? Yo estuviera jugando por allá fútbol y molestando por ahí. Yo estoy aquí porque quiero que ustedes lo conozcan a Él y entendí que yo soy un cuerpo. ¿Ya? Para que a Él lo conozcan. Mi vida está menguada para que Él sea el que la vea, la vida de Él. ¿Cuántas veces no me gustaría echarle la madre a alguien? Dígame. ¿Usted cree que a mí no me dan ganas como sacar todo mi... Pero yo menguo porque tienen que verlo a Él, entonces... Y dejo pasar la ofensa. Para que lo vean a quién. A Él. Menguo. Nosotros siempre tenemos cuerpo de Él, en términos individuales con Él. Siempre. Por eso cuando oramos, a mí me parece un absurdo cuando oramos tratando de mandarlo a Él. Es un absurdo. Uno es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hombre y mujer, no importa. ¿Cuál es tu voluntad? Nosotros somos cuerpo todos cuando estamos hablando directa. ¿Cuál es tu voluntad? Pues a mí me parecería esto, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní antes de morir? Pues si no es posible pasar este trago amargo que se me viene, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él era cuerpo en ese momento, ¿entienden? Ante el Padre, digámoslo así. Este es el concepto. La cabeza hace el trabajo visible. Muchas veces, no dije, ¿cómo es? Repetí. A veces el esposo es más notorio en algunas cosas, pero si yo estoy acá parado, es como yo estoy aquí parado gracias a que Kate está allá. ¿Entiende? Quizás usted me ve más a mí hablando, pero si no fuera por el trabajo invisible de ella, yo no podría estar acá. ¿Me agarran? Por eso cuando una persona en el trabajo, el líder de un grupo, presenta un trabajo, no lo presenta en nombre suyo. Si varios lo hicieron, mi equipo hizo esto. Claro, usted es el visible, obvio. Y quizás usted se lleve un aplauso, pero detrás de usted, ¿quién hizo las cosas? ¿Quién ayudó a hacerlas? Ese es el cuerpo. Hace el trabajo invisible. Usted siempre llévelo ahí. ¿Qué habló Jesús de Juan el Bautista? ¿Sabía que él dijo algo que no dijo de ningún otro ser humano y lo dijo para él? ¿Qué dijo? ¿Quién se acuerda? No lo tengo acá preparado, pero parafraseando dijo, el reino de los cielos, en el reino de los cielos, o más bien, él lo que intentó decir es, en este mundo no hay nadie como Juan. Pero aquel que entra en el reino de los cielos, Juan será como pequeñito en el reino de los cielos. ¿Cómo será eso wow cuando estemos ya en su reino? Pero él dijo, no hay nadie como Juan en esta tierra, pero alguien como él va a ser pequeño en el reino de los cielos. Lo que se avecina es maravilloso, los que estemos con él en el reino que él se avecina es maravilloso. Pero él dijo, esa persona tan wow que es Juan,
los que cuando vivamos en el reino de Él no se van ni a comparar. O sea, Él estaba diciendo, Juan es wow, pero lo que se avecina para los que amamos al Señor, vamos a ser mucho más wow. Pero tomó a Juan de referencia. Tremendo. Trajo a su cuerpo y lo puso para que se den cuenta que Él estaba ahí también gracias a que Juan fue obediente y le preparó el camino. Muchas veces usted le va a preparar el camino a otro y no se sienta mal por eso. ¿Cuántas veces usted no trabaja fuerte para que un jefe entregue un trabajo? ¿Cuántas? ¿Ya ha pasado? No importa. Si usted fue llamado a preparar el camino de otro, tranquilo. Usted lo hace para que el Señor vea que usted entendió su rol. Pero ¿cuántos de nosotros queremos y nos da esa envidia eso? Y peleamos. Una esposa tiene que preparar el camino para que el plan que Dios llamó a hacer a su esposo se cumpla, porque si se cumple en él, se cumplen los dos. Ahí sí no dicen amén las mujeres. Digan amén. Usted no se meta en el chicharrón, usted prepara el camino. Ya. Déjelo. Ese es su éxito. Ese es su fruto. Ese es su buen fruto. El buen fruto de Juan fue preparar el camino, que después lo cancelaran y le quitaran la cabeza. En el cielo hicieron, cumpliste tu misión. Pero nosotros queremos ser cabeza por todos lados, los visibles. No. Muy bien, ¿me agarran esa idea? Cabeza y cuerpo en ese caso. Vamos por la próxima. Vamos a cerrar esa, vale, muy bien, y abre. Esta es muy interesante también. La cabeza aprueba o desaprueba, ábrela, dale clic. Aprueba o desaprueba el proceder de su cuerpo. Y en ese sentido, abre la 4 de allá, ten las dos abiertas. El cuerpo, su proceder está sujeto a la aprobación de su cabeza, es decir, la cabeza aprueba o desaprueba el proceder de su cuerpo y el cuerpo siempre está buscando la aprobación de su cabeza. Eso es bueno. Vamos a ver. Allá no hay versículos porque este explica ambos. Y solo vamos a leer Números 30, que con eso es suficiente. Vamos a ir a Números 30 y se van a dar cuenta de este concepto. ¿Listo? Vamos a ver. Números 30. Yo también lo busco por acá. Desde el 30 al versículo 1. Desde el 1 en adelante. O sea, es que es todo el 30, pero vamos a ver un concepto muy interesante. A mí me encanta esta porción de la Biblia que vamos a leer, esta porción de la Escritura, porque muestra con mucha claridad el concepto de cabeza y cuerpo. Con mucha claridad. Y sobre todo esto, cómo Dios respalda la cabeza para autorizar o desautorizar a su cuerpo y cómo le pide al cuerpo siempre sujetarse a la autorización o no de su cabeza. ¿Está listo? Muy bien, nos fuimos. Números capítulo 30, versículo 1. Dice así: Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Primer concepto: un varón que haga una promesa a Dios estará sí o sí sujeto a cumplirle a Dios. Así que pilas con cuando abrimos nuestra boquita para decir que vamos a hacer algo. Muy bien, sigamos. Ahora va a hablar de una joven, una mujer que está en la casa aún viviendo bajo el techo de sus padres. Escuche muy bien. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto, o sea, una promesa al Señor, a Dios, y se comprometa con él en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. ¿Qué vio ahí usted? El Señor respaldando a los padres que si ellos como hijos están haciendo alguna promesa así como rápida, tienen la oportunidad, porque todo cuerpo tiene la oportunidad que su cabeza apruebe o desapruebe. Gracias a Dios, eso es bueno. A veces no entendemos que eso es bueno. Porque si estamos apresuradamente metiendo la pata y nuestros padres se dan cuenta y desaprueban lo que están haciendo delante de Dios, Dios dice: tranquilo, yo respeto la decisión
la voy a absorber, se salva. ¿Me entienden lo que está pasando? En cambio, el hombre sí le tocaba sí o sí cumplirla. Así que el que está sujeto puede ser desaprobado, aprobado. Lo que pasa es que a veces sentimos que nuestra cabeza nos desapruebe o apruebe, está mal. Ay, qué pereza. O en el trabajo, qué pereza que tengo que pasar por la aprobación del jefe. No, eso es bueno. ¿Qué tal estés metiendo la pata? Y el jefe desapruebe. Pero cuando nos desaprueban algo, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Qué sentimos? Frustración, rabia. Le agarramos rencor al que es la cabeza, porque no está haciendo lo que yo quería, no está probando lo que yo buscaba. Y nos ponemos es bravos. Pero Dios, ¿a quién está respaldando así usted se ponga bravo? Al que es la cabeza. Punto. Mire lo que sigue diciendo el Señor. Versículo 6. Si la joven se casa, pasaron ahora el matrimonio, qué interesante. Después de haber hecho un voto, una promesa precipitada que la compromete, y su esposo se entera pero no le dice nada, ahora ¿quién tiene? ¿A Dios a quién está respaldando ahora para aprobar o desaprobar? Al esposo. Pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si el esposo se entera y no la aprueba, el voto y la promesa que ella hizo de forma precipitada quedará anulado y el Señor la absorberá. Gracias a Dios por tener un esposo, ahora sí dicen las esposas. Porque entonces el esposo es responsable de lo que la esposa va a hacer o decir. Eso no es malo. Eso no es malo. Por eso es importante que entendamos ese rol. Sigamos. A la viuda o a la divorciada le habla el Señor y le dice que haga un voto o compromiso, estará obligada a cumplirlo. Claro, porque cuando ya eres viuda o estás divorciada, así seas mujer, tú ya eres cabeza. Agarraste ese rol en el hogar. Por eso cuando pase algo, ya Dios te está respaldando a ti. ¿Sí se dan cuenta? Interesante. Entonces, una mujer, así sea mujer, si ya está divorciada o viuda, ella tiene la responsabilidad de lo que va a decir ante Dios, lo que va a prometer, y si tiene hijos, tiene todo el respaldo de Dios con sus hijos, así ya no esté un varón ahí presente. ¿Ven el orden tan tremendo? Sigamos. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo y si su esposo se entera pero se queda, bueno, eso es más o menos lo mismo que ya hablamos, saltemos al 13 y mire esta frase tan maravillosa. El esposo tiene la autoridad de confirmar o anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. También eso. Tremendo. Y después dice, en cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo lo confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Ay, Dios mío, ser esposo a veces no es tan fácil. Porque nosotros podemos llegar a adquirir la culpa por no aprobar o desaprobar bien. Por eso hay jefes en empresas que van a la cárcel solo porque firmaron algo. A veces no leyeron lo que estaban firmando y confiaron ciegamente en su cuerpo, y hay que confiar en el cuerpo, pero pilas, no siempre ciegamente. Porque hay gente que ha ido a la cárcel por firmar como cabeza algo y no estaba bien. Pero usted firmó, usted está probando. Por eso el esposo tiene que tener mucho cuidado cómo va orientando a su esposa. Por eso tiene que conocer muy bien la ley de Dios. Por eso los padres tienen que tener mucho cuidado cómo van orientando a sus hijos, porque tienen el compromiso delante de Dios, lo que están diciéndole, aprobando no a sus hijos. ¿Amén o no amén? Y termina diciendo esto el versículo 16. Estos son los estatutos que el Señor le dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa, que ese es el de matrimonio, y entre padre y la hija que todavía viva en su casa. O sea que si ya usted sale del dominio, entre comillas, de casa, y usted ya vive sola y se es independiente en todo sentido, ya no tiene que regirse por eso, pero usted va a responder, así sea hombre o mujer, por sus actos hasta que se case. Pero ese concepto de cabeza y cuerpo está ahí muy claro, muy claro. Y Dios respalda las cabezas. Así su jefe sea menos instruido que usted y usted sea más instruido que su jefe, Dios está respaldando a su jefe.
gústenle o no. Es más, a veces yo me puedo parar acá a hablar y otro puede decir, yo sé más que ese. Pero ¿a quién está respaldando el Señor? Al que está aquí parado. Porque es que aquí yo no me puse, Él me puso y Él respalda al que es parte del gobierno de la iglesia. No soy solo yo, ¿no? Somos varios, ¿no? Que aquí no hay uno solo. ¿Me agarra lo que estoy diciendo? Eso no quiere decir que el Señor va a respaldar todo lo que diga o haga la cabeza, porque es conforme a su ley. Por eso es que tenemos que conocer bien la ley. Todos los que un día tenemos el rol de cabeza. Y como todos, hombre o mujer, un día lo van a tener, ahí viene quien tiene que aprenderse toda la ley o a entender lo mejor posible. Todos. Pero muchas veces más el hombre en algunas áreas, la mujer en otras. Pero todos, todos. Muy bien. Entonces, la cabeza aprueba y desaprueba el proceder de su cuerpo, en cambio, el cuerpo, su proceder está sujeto a la aprobación de su cabeza. Por eso cuando usted trabaje, pregúntele a su jefe si está de acuerdo. Obviamente no le va a decir a su jefe, oiga, puedo ir al, no sé, me puedo mover de aquí a 10 centímetros, ¿me aprueba? No estamos hablando de ese tipo de cosas. Pero ya las cosas que usted sabe que debe preguntar, pida, así el jefe ni siquiera le esté preguntando, pues pregunte, ¿te parece bien? Cuando tú eres esposa, pregúntale al esposo, ¿te parece bien? ¿Tengo tu bendición para hacer esto? Esa es una pregunta clave. Cuando uno es hijo, ¿tengo tu bendición, papá y mamá, para hacer esto? ¿Para salir acá al lado? ¿Para hacer este viaje? ¿Para empezar esta relación sentimental? ¿O no tengo tu bendición? No preguntamos, que nos creemos las cabezas todos. ¿Me agarran? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la otra. Esto es muy importante. Abramos las dos 5, ¿vale? Corrige en amor. La cabeza tiene la autoridad dada por Dios para corregir a su cuerpo. Pero hay que corregirlo con justicia y no con ira. Es clave esto que voy a decir. Y por el lado del cuerpo, debe aceptar la corrección de su cabeza sin ofenderse ni desanimarse. Esto es mandato divino para ambas partes. Esto que voy a decir. ¿Está listo para verlo? Vamos a ver. De estas hay varias buenas, pero yo quiero leer, voy a leerles, leamos la primera, Apocalipsis 3:19, rápido, esa es cortica, vamos al último libro de la Biblia, y miren lo que dice Dios siendo el cabeza, con respecto a su rol como, ¿cómo se dice? Como el que corrige, ¿sí? Él corrige. Y todos los que llegamos a tener ese rol debemos corregir, aprender a corregir. 3:19. Dice así. Listo, dice Dios así. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea que si usted es un amado por Dios, le aseguro que va a ser corregido y disciplinado. Corrección va a venir. Yo he sido corregido mucho. Cuando uno ya va madurando, lo corrigen menos, pero siempre hay corrección. Así como un hijo al principio hay que corregirlo a toda hora. ¿Cuántas veces usted tiene que decir no a un hijo? Mientras van creciendo, el 95% es no, porque ese 95% está pidiendo algo incorrecto. ¿Ustedes han visto esa película que hicieron que el día del sí? El Yes Day. ¿No la han visto? Una película que salió, que era que unos hijos le decían a sus papás que por un día no le podían decir que no. Eso se volvió un chicharrón, un problema. Fue chistoso. Pero cuando uno es niño, los papás tenemos que estar corrigiendo. Es una constante vigilancia. Nosotros no nos podemos cansar de corregir. ¿Se acuerdan una vez que leímos un proverbio que decía que corrijamos mientras sea posible? Porque va a haber un día en que ya nuestros hijos no vamos a poderlos corregir más. Es ahorita. A veces uno quisiera que ya andaran perfectos, que no hicieran nada malo y ya uno relajarse como papá, pero no, los primeros 20 años sí o sí tenemos que estar hasta ahí. De los 20 para arriba, ellos responden delante de Dios por sus actos. Ustedes saben que eso es bíblico, ¿no? Lo hemos visto.
Uno es adulto delante de Dios a los 20. Después de los 20 uno recibe el castigo, corrección o no de Dios directa. ¿Se acuerdan? Siempre lo digo y lo recuerdo. Todo Israel estaba afuera en el desierto. Ya habían salido de Egipto. Y todo Israel estaba en el desierto. Y la mayoría de Israel quejetas a morir. Se quejaban porque sí y porque no. Porque había o porque no había. Porque hacía calor o porque no. Y el Señor hacía unos milagros. Las sandalias no se les dañaba a pesar del lugar donde estaban. Él se les aparecía en una columna como en una columna de fuego en las noches, en el día en una nube, y los iba guiando, les traía, les hacía, les sacaba de repente agua a través de su líder, todo, y quejetas. Entonces se cansó Dios un día y dijo, todos los que se quejaron de los 20 años en adelante no van a ver la prueba prometida y hasta ahí llegaron. Porque para el Señor desde los 20 uno es responsable de lo que está haciendo. Así que los papás somos responsables hasta los 20 de lo que estamos diciendo, hablando y disciplinando. De ahí para adelante, complejo. Incluso puede pasar antes, pero hasta ahí, nosotros nos toca como papás 20 años, repita y corrija y no pare de hacerlo. ¿Pero cómo? Es la pregunta. Mire lo que dice, creo que está en Jeremías, creo que es esta para que no nos demoremos mucho. Jeremías 10:24. Mire lo que dice Jeremías. ¿Hasta ahí me está siguiendo? Diga sí. Sí, bueno. Y si está dormido, pues no se va a dormir porque le tiro el celular. ¿Listo? Jeremías. No, esto es muy importante. Lo que estamos hablando es muy importante. Ojalá no lo vaya a perder. Lo que hemos hablado antes también, lo de hoy también es muy importante. Jeremías 10:24 dice así. Déjenme un segundo. Dice... 10:24. Esta es una palabra de un cuerpo, y por eso lo puse ahí, de un cuerpo hablándole a Dios. ¿Sí? De una persona hablándole a Dios. Lo que un cuerpo va a buscar es que esto ocurra, y por eso acá tenemos que aprender cómo hacerlo. Dice una persona, o sea, hablando de un cuerpo, dice a su cabeza, corrígeme, Señor. Él sabe que tiene que ser corregido por su cabeza, ¿verdad? Entonces lo acepta. Corrígeme, pero con justicia. Y no según tu ira, pues me destruirías. ¿Cómo se debe corregir? Y no con ira, porque cuando estamos airados, ¿qué hacemos? Se nos va la mano. Corregimos mal. Nos pasamos la línea y llegamos a ofender, a irrespetar, a maltratar, a herir y por ende a pecar. Por eso la palabra de Dios dice, si se enojan, no pequen, que es esa línea. Por eso nosotros debemos corregirnos cuando estamos airados. Si un jefe se deja llevar por su ira y va y corrige a los trabajadores que tiene bajo su mando, ¿cómo lo va a hacer? La embarra. Dios dice, sí corrige, pero pilas con justicia y no te dejes llevar de la ira. Los papás la embarramos un montón con nuestros hijos. Y es parte de lo que ya estamos trabajando hace un tiempo, que es no podemos corregirlos estando airados, que nos quedemos como, ¿sí? Como despescuezar. Como le hacían a Bar que Homero lo agarra. Y sí hay que corregirlos. Hemos estado con Kate buscando maneras y ahí vamos encontrando algunas muy interesantes para no dejar que la ira nos lleve, pero seguir corrigiendo. Porque no podemos parar de corregir. Por eso en las empresas existen los memorandos, eso está bien, porque cuando usted lo hace solito como en el caliente, usted la embarra. Para eso es mejor ir a su conducto, todo, porque usted puede decir una palabra hiriente en un segundo. Así que le clavó a la persona. Por eso que él está pidiendo el cuerpo aquí a su cabeza, sí, corrígeme, sí, yo sé que me tienes que corregir, pero con justicia y por favor no con ira, porque si lo haces con ira le dicen a Dios, me destruirías. ¿Usted se imagina donde Dios actuara en ira? Si él se dejara por un momento dejar llevar por su ira,
porque él se pone airado, ¿no? Donde él se deje llevar en un segundo nos acaba a todos. ¿O no? Pero fulminados, en la tierra completa. Es más, hubo un tiempo donde él mandó el diluvio, pero fue una respuesta no de ira. Él dice, ya me dolió el corazón, ya no más. Fue con justicia. Les permitió arrepentirse y todo, pero ya basta. Pero aún así fue justo con Noé. Porque Noé era piadoso. Noé buscaba, le amaba. Entonces, si él se hubiera dejado por la ira, quizás se llevaba a Noé también, no le avisaba. Y no le daba la oportunidad de hacer el arca. Fue con justicia. Le permitió. Si se dan cuenta cómo él lo hace, corrige. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo corregimos. No es no corregir, hay que corregir, pero con justicia y no con ira. Eso es todo un desafío, ¿no? Porque uno quiere despescuezar a toda hora. A veces cuando uno es parte de aquí, de una iglesia, es duro. Porque uno le ha invertido tanto tiempo a una persona, le ha guiado tanto, le ha mostrado tanto, y vuelve a lo mismo. Me dan ganas de hacerle también así. Pero no puede y no debe. ¿Creo que no? Y así todos. Cuando está uno en el gobierno civil, los policías, los dirigentes, los gobernantes, no se deben dejar llevar por su ira. Sí, deben corregir, deben poner, pero a veces de su ira salen cosas muy terribles contra el pueblo. Un policía, por eso lo critican. El policía puede que haga todo bien toda la vida y un día se dejó llevar por la ira. Y le tomaron fotos por toda, y a la cárcel, y eso sí le dan duro. Pero es que estaba en una posición de cabeza. ¿O no? Y el berriondo ciudadano le puede echar la madre 10 veces y la abuela, pero el que está en cabeza no puede. Por eso la esposa a veces se nos sale de casillas a nosotros y nosotros como esposos no podemos levantarle la mano a pesar de que uno le dan unas ganas de Dios mío. O sea, no me escuchas. Pero el hombre no se puede salir de cabales. Es como el policía. No se puede salir. ¿Me agarra lo que estoy diciendo? No nos podemos salir porque el hombre es más fuerte, ¿o no? Donde el hombre levanta una mano, ¿qué le hace a la mujer? La vuelve nada. Es lo mismo. Corrígeme, sí, pero no con ira. Donde el hombre levante la mano, la daña. Así la mujer quiere hacer como nosotros, no va a poder. Nosotros somos más fuertes. Pero entonces ayúdenos las mujeres, siempre ayúdenos. Hagan el trabajo más fácil. Y cuando usted sea jefe, o más bien cuando usted no sea el jefe, sino sea el del equipo que trabaja para el jefe o para la visión del jefe, háganle las cosas fáciles. Trate de no airarlo. Y cuando tengamos un policía enfrente, no le saquemos la piedra. Nosotros sabemos que ellos no deben levantarnos, pero ¿por qué veo videos donde los torean, les hacen a los militares? O sea, eso está mal. Porque son cuerpo, pero ser cuerpo no debe aprovecharse de que saben que el otro no puede hacerlo. Entonces, de lado y lado hay ¿cómo se llama eso? Una responsabilidad. ¿Cierto que sí? Y a veces hemos sido cuerpos toreadores y hemos en otras ocasiones sido cabezas que se dejan llevar por la ira. Las dos están mal. Que Dios nos ayude o no a hacerlo como Él. La última de hoy. Vamos acá abajo. Cerremos esta. Obviamente hay más material para que lo analicen, pero pues yo agarro las más importantes como para exponerle el concepto. Miren una más. Esta es muy importante. Toda cabeza siempre debe estar o debe pedir cuentas a su cuerpo. Pedirle cuentas. Y el cuerpo debe voluntariamente mantener informada a su cabeza, si no le estén pidiendo cuenta a todos. Pero es recíproco. Vamos a ver si la Biblia habla de esto. ¿Están listos? Miremos pedacitos muy chiquitos de algunas parábolas del Señor cuando las habló, porque las parábolas siempre traen verdad. Miremos una rápido, Mateo 25, 19. Vayamos a esa. Y dicen cosas muy claras sobre este concepto. Mateo 25, 19. Esta es la última que vamos a ver. Dejamos las próximas para el próximo sábado. 25, 19 dice así. En esta parábola dice, permítame.
Hablando de una parábola, no la voy a leer toda, pero acá hay un concepto clave. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, les pidió cuentas. Él está hablando de un señor X que lo que está representando es la cabeza y sus siervos están representando cuerpo. ¿Qué es lo que hace el Señor? En algún momento pide cuentas. Eso es un concepto. Por eso el jefe, de alguna manera y periódicamente, le pide cuentas a sus trabajadores. Es normal. Por eso el esposo muchas veces le pide cuentas a su esposa. Yo le digo a mi esposa, tú tienes la tarjeta, yo tengo otra tarjeta, pero es plata de toda la familia. En algún momento los dos nos sentamos a ver y necesito ver cómo estás gastando el dinero, porque miras que a fin de mes tenemos que estar todos claros. Pedimos cuentas. ¿Me agarran lo que digo? Claro. Por eso el Estado nos pide cuentas, por eso un policía si quiere nos para y revisa si tenemos, los que tenemos carro, todo está en orden, nos está pidiendo cuentas. ¿Tienen el derecho por Dios a hacerlo? Sí. Por eso el Señor a veces nos pide cuentas. ¿Y usted qué está haciendo? Yo te di dones y talentos, ¿los estás poniendo al servicio? Porque todos tenemos dones y talentos, ¿o no? Más vale que un día nos pellizquemos, pero es que yo estoy diciéndoles, oiga, vamos a participar, vamos a ayudarnos, porque todos tenemos dones y talentos. Hagan el formulario. Miremos otro rápido, Mateo, pero 12:36. Ahí atrásito. 12:36, dice así. Pero yo les digo, dijo el Señor, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. O sea que un día estaremos de enfrente de Él dando cuentas. ¿Nos guste o no nos guste? Vamos a tener que estar dando cuentas. ¿Cierto que sí? Más vale que ya aprendamos a dar cuentas voluntariamente desde aquí, desde la tierra, desde ya. ¿Cierto que sí? Dando cuentas. Mire esto que dice Primera de Pedro 4:5. Vaya rápido allá. Primera de Pedro 4:5. Ya miramos rápido las del otro lado. Primera de Pedro 4:5. Dice 4:5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas, hablando de los malvados, a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso cuando usted lo llamen a rendir cuentas, si usted está haciendo bien las cosas, usted no tiene nada que temer. Ahora, si usted no está haciendo bien las cosas, sí tiene que temer. ¿O no? Claro que tiene que temer. Pero más vale que haya alguien ahí pidiéndonos cuentas. Cuando un hijo, los hijos, los papás tenemos todo el derecho de pedirles cuentas de lo que están viendo, de cómo están administrando su tiempo, de lo que están pensando hacer, claro, y de lo que hacen en casa, de lo que hacen afuera. Podemos pedirles cuentas. Pero ¿qué hacemos cuando nos piden cuentas? ¡Ah! Otra vez. ¡Ah! Y a toda hora no, porque no queremos dar cuentas. Y muchas veces porque no estamos haciendo las cosas bien. Ahora miremos esta parte. Mantiene informada su cabeza. Mire lo que pasaba en algunos ejemplos. Lucas 14:21. Vaya Lucas rápido, 14:21. Mire lo interesante cómo la gente que entiende este concepto cuando es cuerpo, voluntariamente busca darle cuentas a sus amos o señores o cabezas. Lucas 14:21. Dice así. Hablando en una parábola, el Señor dijo de sus siervos, y el siervo regresó y le informó de esto a su señor. O sea, ¿qué hace el siervo? Volver siempre a su señor y darle, voluntariamente le cuenta. Le cuenta. Mire esta otra. Ay, vale, se te abrió esa. Esa misma Lucas, pero 9:10. O sea, más atrasito. Capítulo 9, versículo 10. Dice... Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. ¿Quién era? Los apóstoles eran cuerpo con respecto al Mesías. Entonces los apóstoles venían siempre y le decían al Señor qué habían hecho. Voluntariamente daban cuentas. Yo aprendí ese concepto hace muchos años y yo en mis trabajos mantenía informado a mis jefes. ¿En qué ando?
Si tenía que salir de la oficina, les contaba. Los mantenía informados. A veces ni siquiera me estaban preguntando. A veces es mejor mantener informado porque a veces lo llaman menos a rendir cuentas cuando usted mantiene informado. Y mire esta última para terminar, Mateo 18:31. Con esta terminamos. Mateo 18:31. Eso es digno de un buen cuerpo, mantener informado voluntariamente a su cabeza. Mateo 18:31 dice así. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. ¿Se dan cuenta lo que hace un siervo cuando entiende que es cuerpo? Voluntariamente mantiene. Qué lindo sería que nuestros hijos voluntariamente, no, y lo hacen. De hecho, a veces Vale y ellas, chiquitas y todo, llegan y nos cuentan, pero el desafío de los hijos es que cuando van creciendo, ya no cuentan a sus padres. Pero un hijo vivo, un hijo sabio, un hijo que entiende que es cuerpo hasta que sale de su casa, va a mantener informado a sus papás. ¿O no? Eso es ser sabio. Y los papás deben ser sabios de no romper su corazón y darles confianza de que puedan. Porque cuando un jefe se pone ogro y no tiene tiempo para sus trabajadores y el trabajador le quiere informar, entonces los papás también tenemos que estar atentos a que lo que ellos nos quieren contar. Porque hay papás que a veces no tengo tiempo, y no les ponen cuidado. Y ellos queriendo contar. Entonces después el hijo, yo no les cuento más. Pero el hijo sí va y le cuenta qué a todo el mundo. Más bien, ¿a qué le cuenta sus cosas? Termina contándoselas a sus amigos o a aquel que le empezó a gustar. Y se ganaron el corazón de sus hijos en un tiempo indebido. Cuando usted no le daba el tiempo para hacer. Por eso nosotros los esposos debemos escuchar a nuestras esposas. ¿O no? Y ellas deberían querernos contar voluntariamente en qué van, en qué andan. Nosotros también les contamos claramente, pero a veces las esposas no, debemos es que escucharlas, porque a veces nos quieren contar y los esposos, como a los hijos, eso ya me lo sé. No, escuchémoslas. Ellas deben mantenernos informadas, nosotros debemos estar ahí. Es recíproco. Por eso cuando el Estado, cuando usted elige a un votante, cuando usted vota por un gobernante X o Y en cualquier área de gobierno civil y después usted no le puede hablar, no le puede decir, no le puede contar cosas, se rompe y simplemente quedan su voto y ya, y se rompe la relación hasta ahí, o usted no sabe en qué anda hay una ruptura. Pero debe haber comunicación. Eso es un principio bíblico. Cierro con esto diciendo, ¿cómo nos llamó el Señor antes de irse, antes de volver y ascender nuevamente a su trono? ¿Él cómo nos llamó? Amigos. ¿Y por qué nos llamó amigos? Porque ya conocíamos su voluntad, ya nos contó todo. O sea que de una u otra manera, Él nos abrió, nos contó, nos dijo todo lo que necesitábamos saber, nos reveló. De una u otra manera, Él actuó como aquel que nos mantuvo informados, nos contó de los secretos que habían allá escondidos. Tremendo, ¿no? Él actuó como un cuerpo que fue y contó y mantuvo informado y hoy nos da esa capacidad de estar informados y de entender lo que Dios quiere. Vamos a orar, pongámonos de pie y hoy terminamos con esa, pero que Dios nos ayude y nos siga hablando a través de estos conceptos de cabeza y cuerpo, porque todos nosotros somos cabeza y cuerpo de una u otra manera en diferentes lugares, momentos, situaciones. ¿Cuántos errores no hemos cometido? Ya no nos demos palo, ¿verdad? Hemos cometido mucho error, seguro. No hemos menguado como Juan cuando dijo, es el tiempo de que yo mengüe para que él crezca. No. A veces hemos querido insistir en ser o tener la posición que teníamos a pesar de que Dios dijo, ahora mengua. O a veces Dios nos ha llamado a que tomemos el rol de cabeza y nos ponemos así. Y no queremos, que lo haga el otro. Y Dios llamándonos a nosotros y nosotros con temores y miedos.
Eso también es grave. Tan grave es que Dios nos llame a ser cabeza y queramos seguir siendo cuerpos, como que Dios nos tenga como cuerpos y queremos nosotros ser cabeza. Los dos son igual de graves. ¿A quién Dios llamó para ser cabeza y al principio dijo, y le sacó 1000 excusas? ¿A quién? Bueno, Jonás fue uno, pero hay uno más fuerte, Moisés. Dios dijo, es el tiempo, necesito que seas cabeza. ¿Y qué dijo Moisés? Ay, no, yo no sé hablar, y yo no sé decir, y no, y mande. Casi que mandan al hermano. El hermano le tocó ayudarle un tiempo, ¿no? Aarón. Dios como, uy, pero es usted que estoy llamando. Bueno, traiga a Aarón, pero es usted. Y a veces también nos da miedo y temor ser cabezas. No ser, tener el rol de cabeza, porque Él es la cabeza realmente. Cuando Dios ya te está diciendo a ti, varón, es el tiempo de que contraigan matrimonio y te cases. ¿Qué empiezan a hacer los varones? Cada vez, sí. Porque no entienden que Dios los está llamando a ser cabezas. Les da miedo, se van a vivir solos antes, sacan excusas de 1000 maneras. Déjenos ayudarle a ser cabeza, ¿o no? ¿Cierto que a veces no queremos ser cabeza y Dios también nos está llamando a hacer ese rol? Pero a veces hay otros que queremos ser cabezas en todo y Dios, pero mengue, necesito que mengue, usted ahora es cuerpo. Que Dios nos ayude. Cerremos nuestros ojos, apaguemos las luces y oramos, Charlie Boy. Y le damos gracias a Dios porque estos conceptos nos van a traer libertad. Libertad en medio de lo que estamos viviendo y sabiduría para no volver a caer en los mismos errores que hemos caído quizás muchas veces. Entonces que Dios nos ayude y vamos a orar